Es 2029. Los mutantes han desaparecido, o casi, y uno de los héroes más grandes, Wolverine, además de estar muriendo lentamente, pasa sus días aislado y abatido, bebiendo en un escondite cercano a la frontera de México y ganando dinero como chofer privado, junto a una de las mentes más brillantes del planeta, Charles Xavier, bajo su cuidado debido a la enfermedad degenerativa que ésta adquirió, y otro mutante que no le queda más opción que atender a ambos, Caliban. Esta es la historia inicial que nos plantea Logan, una película que a través de su enfoque independiente y poco convencional para el género de superhéroes fue la primera y una de las pocas junto a The Batman y Joker en innovar y ciertamente redefinir este tipo de producciones. Y es que es bien sabido que desde el éxito del universo cinematográfico de Marvel, el género de superhéroes encontró una zona de confort que empeoró cada vez más hasta el día de hoy, pues la calidad narrativa que poseían muchos de estos productos se perdió en pro de la realización de historias poco arriesgadas, repetitivas y ahora dependientes del fanservice, los cameos y la nostalgia más que todo. Y si bien en la actualidad hay algunas excepciones como Guardianes de la Galaxia Volumen 3 o Peacemaker, son pocas las producciones que realmente proponen algo nuevo e intentan innovar, ya sea mediante su trama, fotografía o dirección, cosa que sorpresivamente en pleno auge del género consiguió hacer Logan en 2017, pues nomás con la breve descripción del inicio de la película que dije hace un momento, entendemos que esta no es la típica película de superhéroes, más bien es la de un héroe roto que después de perder la esperanza y verse en la obligación de llevar a una niña similar a él a un lugar seguro, en el camino no aprenderá a ser el héroe que antes fue, sino el humano que nunca pudo ser, por lo que en este video exploraré desde los aspectos que hacen diferente a la película de las demás del género hasta la profundidad de la historia mediante sus personajes y el discurso político que presentan. Elementos que hacen de Logan no solo una de las mejores películas de superhéroes, sino una que redefinió al género para siempre. La franquicia de los X-Men en el cine empezó en el año 2000 y desde entonces hemos tenido grandes películas y a la vez otras muy malas. Sin embargo, lo curioso con los X-Men es que ha sido la saga que, de alguna u otra forma, cada cierto tiempo redefine e innova el género de superhéroes, empezando por su primera cinta, la cual a través de una trama sólida que se tomaba en serio a sí misma y actuaciones bastante decentes, acabó por demostrar que el género de superhéroes puede ser mucho más que un chiste y al mismo tiempo, junto a la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, terminó por impulsar el interés del público por estas historias y por consiguiente la creación del UCM. Tiempo después, en 2014, X-Men Days of Future Past fue una adelantada a su época, pues fue la primera en todo el género en jugar con el factor nostalgia, al reunir al cast original de los X-Men con el nuevo de una manera que sinceramente es superior al 90% de las producciones actuales. Y esto se debe más que todo a que la película prefirió cuidar su calidad narrativa a toda costa antes de intentar crear un espectáculo. Y finalmente, Logan en 2017, a través de su enfoque crudo, introspectivo y emocionalmente cargado, redefinió las expectativas de lo que una película de superhéroes puede ser y desafió las convenciones establecidas dentro del género, algo que se debe en gran parte a la libertad creativa que 20th Century Fox le dio al director James Mangold, quien desde un inicio, decidido en realizar el mejor final posible para el icónico Wolverine de Hugh Jackman, optó por tomar un enfoque prácticamente independiente, lo que permitió a la película alejarse totalmente de la narrativa convencional del género, arraigada siempre a situaciones en gran escala que representan una amenaza capaz de acabar con la Tierra o el universo, para en su lugar explorar el viaje emocional y existencial de Logan como individuo, al centrarse en su lucha interna por encontrar redención y propósito en un mundo que parece haberse vuelto contra él. Y aunque la lección de hacer a esta película lo más desligada posible a lo que usualmente vemos en el cine de superhéroes puede parecer algo sin mayor relevancia para algunas personas, en realidad con esto el director consiguió demostrar dos cosas que ahora parecen imposibles de lograr en este tipo de producciones, siendo la primera el hecho de que una película de este estilo puede y debe funcionar por sí sola,
Y es que aparte de las referencias a la pelea de la Estatua de la Libertad del final de la primera película de X-Men, no se requiere comprensión previa para ver y disfrutar de Logan, pues cualquier evento clave en el pasado de los personajes, como la muerte del equipo a manos de Charles Xavier o los cómics de Laura que poseen las coordenadas del Edén en Dakota del Norte, se crearon explícitamente como parte de la historia de fondo de la película. Es más, básicamente todo lo que sucede en esta es completamente autónomo, incluyendo la muerte de Wolverine, por ejemplo, la cual en sí es el clímax de un arco que comenzó en Logan. Y por otro lado, en segundo lugar, el que Mangold no se haya visto en la necesidad de conectar la historia con otras películas o series dentro de un universo cinematográfico más amplio posibilitó a la cinta desarrollar una trama sin ningún tipo de restricción narrativa, cosa que el UCM posee a más no poder. Y es que son la conectividad, la coherencia con respecto a las otras producciones de la saga, pero sobre todo la necesidad del estudio en generar los mayores ingresos posibles, los que limitan muchas veces la capacidad narrativa e incluso visual que pueden alcanzar este tipo de películas. Pues entre más comerciable y genérico sea el producto en contraposición de la originalidad que este puede ofrecer, mayor es la ganancia, aun cuando el resultado final puede llegar a ser bastante malo, tal y como sucedió por ejemplo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, proyecto que originalmente, además de la oscuridad y violencia que el director Scott Derrickson planeaba representar, estaba destinado a ser la primera película de terror del UCM. Sin embargo, Marvel Studios no permitió muchas de las ideas del director, lo que terminó en su salida del proyecto por diferencias creativas y en una cinta que, si bien presenta uno que otro elemento de terror, nunca se arriesga del todo y por lo tanto no consigue ser novedosa ni una buena película como tal en ningún momento, pese a que fue Sam Raimi quien reemplazó a Derrickson. Pero antes de continuar te recuerdo que si te está gustando este video puedes darle like y suscribirte al canal para así apoyarme en seguir creando más contenido como este. Ahora sí, continuemos. En todo caso, como te puedes dar cuenta, el que Logan haya podido conservar la visión de su director intacta y ser una producción libre de cualquier restricción narrativa, realmente aportó al hecho de que terminara siendo una película que, ante todo, posee una identidad propia. Algo que por una parte logró conseguir en base a la clasificación R, la cual más allá de la sangre era necesaria para explorar la profundidad tanto de los personajes como de la trama, y por la otra gracias a la brillante idea de integrar a su historia varios de los elementos que componen al género western. Y digo que fue algo brillante ya que la incorporación de estos no solo aportan lo visual o estético, sino que es algo que verdaderamente enriquece la narrativa y la profundidad de los temas que la cinta intenta abordar. Más que nada porque la figura tradicional del pistolero solitario que lucha por un sentido de propósito y justicia a pesar de sus propios defectos y el peso del pasado se entrelaza de manera perfecta con la representación de Logan y el arco de personaje por el que atraviesa a lo largo de la película. Es más, debido a esta ambigüedad moral, la trama se aleja del arquetipo típico del superhéroe perfecto e invencible para hacer y tratar a Logan como un ser humano, mediante no solo su aspecto físico con su vejez o mortalidad, sino también dotándolo de defectos y errores de la naturaleza propia de nosotros como personas. De hecho, la película inicia con un Logan que, debido a todo lo que ha atravesado, tiene más razones por morir que por vivir, y por ello se convirtió en alguien que cede fácilmente a su ira y mata a quien se le cruce por su camino, y al mismo tiempo en una persona a la que ya no le importa ayudar a los extraños, y que está dispuesta incluso a deshacerse de una niña pequeña similar a él, tanto en lo que han vivido como en lo físico, porque es el problema de alguien más. Sin embargo, es cuando se ve en la obligación de ayudar a Laura a escapar de quienes intentan hacerle daño que Logan empieza indirectamente todo un viaje por redescubrir su humanidad, la esperanza y la bondad que tanto lo caracterizaban como el héroe que solía ser. Una evolución que logra conseguir al entender la importancia de Laura en su vida, no solo como una carga, sino como una oportunidad de redención y de conexión humana, ya que con ella recupera su sentido de responsabilidad y de amar a otros, y al mismo tiempo el sentimiento de pertenecer a una familia y cuidar de esta. Por lo que en ese sentido, Laura representa para Logan un reflejo de su propio pasado y a la vez
una posibilidad de construir un futuro diferente y mejor, ya sea para él o como termina siendo al final de la película para ella. Y de igual forma, la presencia de Charles Xavier, el mentor y amigo de Logan, también juega un papel fundamental en su arco de personaje, ya que si bien a lo largo de la franquicia cinematográfica de X-Men, Charles ha sido una figura paterna para Logan, guiándolo y apoyándolo en sus momentos más oscuros, en esta película, a pesar de cargar con el peso de haber asesinado a los X-Men y de ya no ser el poderoso líder que alguna vez fue debido a su deterioro físico y mental, actúa más que nunca como la voz de la razón y la conciencia para Logan, recordándole constantemente la importancia de seguir luchando por lo que es correcto, aun cuando todo parece perdido. Aún así, el arco de personaje de Logan aquí es mucho más complejo y desarrollado de lo que acabo de mencionar, y prueba de esto es el cómo la tragedia continúa persiguiendo a Logan incluso en su proceso de redención. Y es que en el segundo acto, por culpa de los propios mutantes y de las circunstancias que los rodean, muere toda una familia inocente, Caliban y de paso Charles Xavier. Un suceso que, como es de esperarse, hace cuestionar a Logan su propósito y su capacidad para ser un héroe, debido a que, a pesar de sus esfuerzos por intentar hacer el bien y proteger a aquellos que ama, el resultado siempre parece ser el mismo: muerte y destrucción a su alrededor. Algo que nuevamente termina por plantear dentro de sí mismo el dilema moral de escoger entre lo correcto y lo que no, ya que bien puede cumplir con su deber de proteger a Laura y llevarla al lugar que necesita, o resignarse de una vez por todas ante su indiferencia y desinterés. Y aunque Logan, como el personaje complejo y ambiguo que es, en un inicio escoge la segunda opción, como podemos ver en la escena del entierro de Charles, donde, impulsado por su sufrimiento, enojo y culpa por la muerte de este, decide abandonar a Laura e irse. Es paradójicamente su pérdida la que minutos después lo lleva hacia la luz, puesto que ahora que ya no tiene ningún propósito como el de escapar con Xavier en un yate, qué mejor que honrar su legado al luchar una última vez, no por un mundo mejor para él, sino para Laura y los otros niños mutantes que necesitan de su ayuda, llegando así al clímax final de la película, en el que, en un acto final de redención, Logan decide dar su vida a cambio de la libertad de su hija y sus amigos, muriendo a manos de X-24, en una batalla que simboliza la lucha interna del personaje contra la oscuridad dentro de sí mismo, debido a que ese clon, más allá de ser un reflejo de lo habilidoso que alguna vez fue Wolverine, en realidad es una representación de la falta de humanidad y control a la que el personaje ha temido convertirse desde siempre. De todos modos, aunque su muerte es una lástima, Logan finalmente encuentra la paz que le ha sido negada durante toda su vida, representando su sacrificio no solo el final de su propia historia, sino también el comienzo de un nuevo legado para los mutantes que él ha ayudado a salvar. Ahora bien, mucho se ha hablado en general de lo que acabo de decir acerca de la película. Sin embargo, pocas veces se ha mencionado que Logan es la cinta de los X-Men que mejor entiende y ejecuta la crítica social que los mutantes representan desde su creación. Y es que es bien sabido que el objetivo principal de estos superhéroes desde 1963 hasta el día de hoy es representar la lucha contra la discriminación y el racismo de ciertos grupos sociales, dado que, al igual que muchos de estos, los X-Men son odiados, temidos y despreciados por gran parte de la humanidad simplemente por ser diferentes, siendo una característica que es lógico esté presente en cada una de las adaptaciones cinematográficas del equipo, ya que al fin y al cabo ese es el corazón de la historia. No obstante, a pesar de que las películas tienen sus momentos políticos como Días del Futuro Pasado, la cual, al igual que Logan, hace un excelente manejo de este tema, la gran mayoría de ellas utilizó a las batallas entre los mutantes como metáfora para explorar los métodos opuestos de la protesta, a través de un Charles Xavier que representa la no violencia y la comunicación, y un Magneto con un enfoque más radical por sobre la maldad de los humanos, quienes sí estuvieron presentes y tuvieron relevancia en estos conflictos, pero que nunca antes se habían convertido en la principal fuerza del mal como sí lo son en Logan, en donde la desaparición de los mutantes fue el resultado de un virus creado por Transigen en su intento de controlarlos y contenerlos, tal y como si se trataran de animales o una enfermedad.
Un futuro que, sobre cualquier escenario apocalíptico que las películas presentaron anteriormente, es el más sombrío, no solo por el hecho de que nos muestra lo dañinos que podemos llegar a ser tanto con nosotros mismos como con la naturaleza, por ejemplo, sino también por lo cercano que se siente a la realidad. Y es que la película a lo largo de su historia contiene diversos paralelismos con respecto a la problemática de la inmigración y la xenofobia que se vive en Estados Unidos, siendo el más evidente el cómo Laura, una niña mexicana nacida y criada en un laboratorio por una corporación estadounidense, es considerada junto a sus otros amigos mutantes seres indignos de amor, humanidad e incluso un nombre. Para después, al momento que logran escapar de las instalaciones de Transilien en Ciudad de México, mostrar la cruda realidad de que incluso en la tierra de las oportunidades, como lo es supuestamente Estados Unidos, una vida pacífica es un sueño casi inalcanzable para aquellas personas diferentes a las demás, ya que el país, en lugar de ser un refugio seguro, se terminó convirtiendo en un territorio hostil donde la persecución y el miedo en la vida de estos jóvenes mutantes es lo usual, y al mismo tiempo en una plataforma para llegar, según ellos, al verdadero Edén, Canadá. Un viaje que incluso al final de la película, a través de la imagen de los niños mutantes aterrorizados corriendo a través de un bosque hacia la frontera para evitar a toda costa a los soldados armados, se hace una analogía del riesgo que muchas personas pueden llegar a pasar al momento en que cruzan la frontera en búsqueda de una vida mejor. Y con esto hemos llegado al final de este análisis, por lo que si te gustó te agradecería demasiado si dejas algún comentario, le das like y te suscribes al canal, ya que de esa manera me apoyas en seguir creando más contenido como este relacionado a los X-Men u otras películas o series. Y sin nada más que decir, les habló Juan Roa y esto es Sin Expedientes. Hasta la próxima.